Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Yo espero en Dios que Cristo sea el motivo de su felicidad, hermanos. Amén. Yo sé que en esta época uno se pone medio, o bueno, o algunos, ¿verdad? Medio melancólico, medio, no sé, ¿verdad? Y se entiende, no sé, como que el cielo gris, lo nubladito, la lluvia, no sé, pero espero en Dios que usted se agarre de Cristo, hermano, cada día. Amén. Éxodo 34, 6 y 7, hermanos. Leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7, hermanos. Y lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el verso 6: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hermanos. Amén. Hagamos una breve oración y pidámosle a nuestro Padre nos dirija, hermano, y que aprendamos hoy acerca de Él y lo lleguemos a conocer más. Padre, muchas gracias, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, del mar y lo que en ellos hay. Te agradezco por tu palabra, la cual es luz. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Venimos con humildad, Dios eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, a pedirte sabiduría, entendimiento, Padre, para poder llegar a conocerte más a ti, Señor. Te pedimos, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu me unja, me capacite para exponer tu palabra, Señor, conforme a tú quieres y conforme a ti te place, Señor. Ayúdame, Señor, a darte a conocer a tu pueblo, a tus hijos, Señor, tal como tú quieres que yo lo haga, Señor. Y a los que me van a escuchar, Señor, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, y que la enseñanza de hoy haga un impacto en nuestra vida, en nuestro corazón, para bien, Dios mío. Te doy las gracias, Dios Todopoderoso, por ser como tú eres, Señor, un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tomes el control de mi vida y de la vida de los que estamos aquí, Señor, y toma el control del principio hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. No vamos a usar la pantalla, hermano, pero mantenga su Biblia ahí abierta, pero sobre todo mantenga su corazón abierto, hermanos. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de un atributo más acerca de Dios, que es la misericordia de Dios. Hoy vamos a hablar bajo este título, hermanos, la misericordia de Dios. En realidad, entre los eruditos o los estudiosos no se ponen de acuerdo si la misericordia de Dios es un atributo o es una acción de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decimos Dios es justo, o Dios es santo, o Dios es amor, como un atributo, algo que es parte de su esencia, de su naturaleza. Pero algunos dicen que en realidad la misericordia es una acción que Dios hace. Pero bueno, sea como sea, lo importante es que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a aprender acerca de la misericordia de Dios, hermano. Y es que, déjame decirte que mientras yo estudiaba este tema, y yendo recordando un poco de los otros atributos que hemos aprendido, como lo que es, ¿verdad?, la santidad, la justicia, todo ello, en realidad yo le doy gracias a Dios por ser como Él es, hermano. Amén. Digo, Señor, gracias por ser como tú eres, ¿verdad?
Y otra cosa que se me viene a la mente y que está escrito, hermano, y cuando tú estudias y conoces a ese Dios y los atributos de ese Dios, tú te das cuenta que la Biblia no se equivoca cuando dice, no hay nadie como tú. Porque en realidad no hay nadie como nuestro Dios, hermano. No hay nadie que sea como Dios, hermano. Al ir estudiando todos estos atributos, hermano, que hemos estado viendo, me puedo dar cuenta que la Biblia no se equivoca, hermano, cuando nos presenta o nos habla de un Dios que es perfecto, hermanos. Un Dios que no le hace falta ningún atributo más. O sea, cuando estudiamos a Dios, no hay algo que podamos decir, pues qué bueno que Dios es amor, misericordia y todo eso, pero no hay algo que podamos decir, pero a Dios le hizo falta ser así también. No hay algo, hermano. Y tampoco, hermano, no hay nada que le sobre a Dios en cuanto a sus atributos. O sea, al estudiar a Dios no hay algo que podamos decir, yo creo que Dios no debía de ser de esta forma o quitarle algún atributo, sino que Dios como es, Él es el ser perfecto, mis amados hermanos. Él es el ser perfecto, hermano. No hay nada más que añadirle a Dios. Y no hay nada que le quitemos a Dios, hermano. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Y el propósito de este estudio, hermano, es que al final tú y yo logremos entender, hermano, que vivimos o estamos con vida gracias a la misericordia de Dios, hermanos. El propósito de este estudio será entender, hermano, que gracias a la misericordia de Dios vivimos y que todo lo que tú tienes, hermano, en esta vida es gracias a la misericordia de Dios, hermano. Ahora, la palabra misericordia, brevemente, hermano, viene del hebreo Gesed. Es una palabra que se pronuncia Gesed en el hebreo. Y Gesed se traduce, hermano, como buena voluntad, bondad, amabilidad. Así la traduce el diccionario esta palabra Gesed, que aparece misericordia en el Antiguo Testamento, buena voluntad, bondad, amabilidad. Pero cuando buscas también esta palabra misericordia en el Nuevo Testamento, cuando tú la hallas y la buscas en el diccionario, la palabra misericordia en el Nuevo Testamento es la palabra griega eleos, que eleos significa tener lástima, compadecerse o tener compasión, hermano. Por lo tanto, cuando hablamos de la misericordia de Dios, escucha bien, te voy a dar la definición de lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la cualidad que Dios, o que hace que Dios se compadezca de sus criaturas, y es la que lo lleva a actuar para aliviar, hermano, o atender las necesidades de sus criaturas, hermano. Eso es la misericordia de Dios. Es lo que lleva a Dios a compadecerse, hermano. Es lo que lleva a Dios, hermano, a atender a la miseria, a las necesidades de sus criaturas, hermano. O sea que cuando Dios nos mira, hermano, necesitados, cuando Dios miró nuestra miseria, aunque nuestros pecados merecían, como Él es justo, ¿te acuerdas que ya estudiamos que Dios es justo, sí o no? Y quiero que se mantenga ahí despierto, hermano. Quiero que se mantenga despierto, ¿verdad? Bueno, aunque no estamos como el joven que dice que se cayó, ¿verdad? Del segundo piso, pero sí mantengas ahí despierto para que aprenda esto, hermano, ¿verdad? Entonces nota bien, aunque en nuestro pecado merecíamos, conforme a la justicia de Dios, ser castigados, hermano, porque Él es justo, entonces, y Dios, porque es justo, le da a cada quien lo que merece. Aunque por nuestros pecados merecíamos ser castigados, pero la misericordia de Dios lo hizo compadecerse de nosotros. O sea, Dios miró nuestra miseria, Dios miró nuestra condición, y su misericordia lo llevó a aliviar nuestras miserias,
nuestras necesidades, hermano. En otras palabras, mira, la justicia de Dios hace que Dios te dé lo que mereces, y por otro lado, la misericordia de Dios es, hermano, recibir de Dios lo que no te mereces, hermano. Ahora lo voy a volver a repetir y ahorita lo voy a explicar, porque cualquiera va a decir, bueno, entonces Dios es un Dios que se contradice. Mira, la justicia de Dios hace que Dios le dé a la persona lo que la persona merece, porque Dios es justo, hermano. Pero la misericordia de Dios es lo que hace que Dios nos dé o obre a favor nuestro algo que no merecíamos, hermano. Por eso vamos ahí a la Biblia, hermano, y vamos a leer una vez más los versículos 6. Quiero que por favor me acompañes ahí en tu Biblia, ahí en el capítulo 34, verso 6. Y aquí nos habla de un encuentro que tuvo Jehová Dios con Moisés, cuando Moisés, hermano, le pidió a Dios, ¿verdad? Que Moisés quería ver a Dios, quería tener un encuentro con Dios. Y mira lo que dice el versículo 6. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Y después, ¿qué dice, hermanos? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o sea, tardo para airarse. Pero luego dice: y grande en misericordia y verdad. Pero continúa diciendo el verso 7, que guarda misericordia. Esta palabra que guarda significa que hace misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero nota lo que dice después del mismo versículo: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nota algo. Jehová mismo, él pasa, hermano, delante de Moisés, y Dios mismo proclamó diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y luego él mismo dijo: tardo para la ira y grande en misericordia. Estas son palabras que Dios está hablando, hermano, no Moisés, sino Dios está proclamando eso enfrente de Moisés o delante de Moisés. Y dice que guarda misericordia a millares, perdona, ¿qué cosa, hermano? Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero luego nota que dice: pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad. Esta palabra visita significa castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, si tú le pones un poquito de atención a estos dos pasajes, aparentemente hay una contradicción en ellos. Si los lees con atención, aparentemente hay una contradicción. ¿Por qué? Porque por un lado, estos pasajes nos hablan de un Dios que es grande en misericordia, de un Dios que dice que es misericordioso y que dice que este Dios perdona el pecado, perdona la iniquidad y perdona la rebelión. ¿Sí o no? Así dice el versículo, ¿verdad que sí? Dice que perdona el pecado, la iniquidad y la rebelión. Pero después el versículo dice: pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aparentemente hay una contradicción aquí. ¿Por qué? Porque si Dios es misericordioso, se supone que perdone la rebelión. Pero por otro lado dice Dios: en ninguna manera voy a tener por inocente al culpable, sino que al que peque o al culpable lo voy a castigar. Entonces hay una aparente contradicción. Te voy a decir algo, te voy a dar un dato. En el siglo II, un varón llamado Marción, cuando tú estudias la historia de la iglesia en el siglo II,
un hombre llamado Marción se convirtió al cristianismo. Pero cuando él se convirtió al cristianismo y le estudió la Biblia, él llegó a una conclusión, este varón llamado Marción. Él dijo: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Padre de Jesucristo del Nuevo Testamento. O sea, él dijo: el Dios que habla del Antiguo Testamento y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que se menciona en el Nuevo Testamento, este varón dijo, son dos distintos, no es el mismo. La conclusión o él llegó a esta conclusión porque al leer el Antiguo Testamento, él dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, era un Dios cruel, era un Dios vengativo, era un Dios que mandaba matar, que maldecía, que mandaba asesinar personas, que mandaba aniquilar pueblos enteros. Entonces él dijo, de ninguna manera ese Dios del Antiguo Testamento puede ser el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Y él decía que porque en el Nuevo Testamento el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo nos mostraba a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que no castigaba, sino que perdonaba al pecador, ¿verdad? Entonces, lo que este hombre Marción hizo, hermano, es que él desechó completamente el Antiguo Testamento como palabra de Dios, y él dijo, el Antiguo Testamento no se debe de leer, porque ese es otro Dios, un Dios cruel, malo, malvado, iracundo, castigador, vengativo. Él desechó el Antiguo Testamento. Pero con el paso del tiempo, mientras él fue leyendo el Nuevo Testamento, él empezó a mirar que también en el Nuevo Testamento había algunas porciones donde nos habla de un Dios que castiga, de un Dios de ira. Y por ejemplo, sobre todo el libro de Apocalipsis. Me recuerdo a la edad de 17 o 18 años cuando fue la primera vez que leí la Biblia con deseo de aprender o de estudiar la Biblia. El primer libro que en lo personal leí fue el libro de Apocalipsis. Yo me recuerdo que cuando terminé de leer el libro de Apocalipsis, yo terminé con un temor en mi interior, hermano, porque cuando lo leí, el libro de Apocalipsis habla de destrucción, de muerte, de terremotos, de plagas, de enfermedades, de caos. ¿Sí o no? Esa es la imagen que nos presenta el libro de Apocalipsis en lo general. Habla de muerte, terremotos, caos, castigo, la ira de Dios. Entonces este hombre Marción dijo, bueno, pues voy a ir quitando poco a poco lo que en el Nuevo Testamento donde hable de un Dios que castiga o de ira o vengativo o cruel, lo fue desechando, hermano, de manera que él mutiló la Biblia. Y lo que la iglesia hizo en el siglo II fue que lo excomulgaron, hermano. Lo excomulgaron y lo trataron como un hereje, alguien que hablaba contrario a la enseñanza bíblica, hermano. Lamentablemente, hoy en muchos círculos que dicen ser cristianos, quizás sin que ellos sepan de este hombre que existió llamado Marción y que él dijo que había dos dioses diferentes, lamentablemente hoy en día yo he escuchado cristianos o personas que dicen ser cristianas que dicen, hermano, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hoy en día lo he escuchado. Si ellos estén conscientes de lo que ese varón llamado Marción enseñó y hizo, no lo sé, pero por así decirlo, esa doctrina o esa enseñanza de este varón ha revivido, hermano, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es cruel, es malo, nos queremos quedar solo con Cristo, con aquel Dios de misericordia, de puro amor, con aquel Dios, con aquel Cristo que le dijo a la adúltera, nadie te condenó, yo tampoco te condeno, vete, ¿verdad? No, aquí no hay ningún problema. Bueno, hermanos, hoy yo quiero decirte, aunque no voy a hablar de la justicia de Dios, que la Biblia, o en estos dos versículos, nos enseña que Dios es ambas cosas. Dios es justo y Dios es misericordioso, hermanos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, hermanos. Amén. Ahora, en estos versículos Dios dice, yo soy grande en misericordia y hago misericordia a millares.
Pero Dios dice también aquí, pero de ningún modo tendré yo por inocente al culpable. Entonces, en estos dos versículos, hermano, nos habla del Dios que es justo y del Dios que es misericordioso, hermano. Ahora, pero ¿cómo nosotros vamos a conciliar estas dos cosas? Porque la justicia de Dios lleva a Dios a castigar el pecado, porque Él es justo, ¿sí o no? Te digo algo, hermano. Dios fuera un Dios inmoral y fuera un Dios injusto y fuera un Dios malo si no castigase el pecado, hermano. Entonces Dios tiene que castigar el pecado porque Él es justo, hermano. Si Dios no lo castigara el pecado y Dios solo fuera misericordioso y no castigara a nadie nunca por sus pecados, Dios fuera un Dios inmoral, un Dios injusto. Quiero que por un momento traslademos humanamente a los jueces de esta tierra, o vamos a decirlo así, hermanos, ¿qué pasaría en una sociedad donde nadie fuese castigado por sus delitos? Nadie fuese castigado por sus crímenes. Dígame usted, quiero que usted participe para que no se me duerma. ¿Qué pasaría en una sociedad donde no hay castigo para el que quebranta la ley? No hay castigo para el que ofende, no hay castigo para el que comete crímenes. ¿Qué pasaría en una sociedad así? Imagíneselo un poco y dígame usted, ¿qué sucedería? Pues todos harían lo mismo. Todos harían lo mismo. O todos se harían lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más? Póngase por un momento, piense un poquito y diga, a ver, una sociedad donde no se castigara el crimen, el delito, ¿cómo se la imagina usted esa sociedad? No habría arrepentimiento. No habría también ningún arrepentimiento en las personas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Imagínese una sociedad así, no se castiga nada, hermana Marisol. Mucha destrucción y como venganza. Mucha destrucción, mucha venganza, hermano Abraham. Sería un caos en el mundo porque cada quien debe querer hacer lo que se le pega la gana. Hay muchas personas que quieren hacer cosas malas y lo bueno, pocos es lo que quieren hacer. En realidad son bien poquitos los que quisieran hacer algo bien. ¿Alguien más, hermano, que usted diga, hermano, pues si no se castigara el crimen, el delito, la sociedad? Yo me la imagino así. Ok, mire bien. Te puse un ejemplo aquí humano para que entendamos cómo, por ejemplo, si usted se fija cuando alguien asesina y le dicen, te damos, o el juez le dice, tu castigo es 30 años de cárcel. Nadie se altera con el juez, ¿verdad que no? Nadie dice, ay, qué juez tan malo, qué juez tan cruel, qué juez tan vengativo, ¿verdad que no? Uno dice, bueno, pues pobre del alma, pasará encerrado, pero uno dice, es lo justo, porque mató, privó de la vida a alguien, lo asesinó, ¿verdad? Entonces, aquí terrenalmente, muchas veces a los jueces humanos los justificamos de impartir un castigo, hermano, por un crimen cometido, pero a Dios lo tachamos de injusto, lo tachamos de malo cuando Dios mismo castiga el pecado, cuando Dios mismo castiga la rebelión, hermano, y no debería de ser así, porque Dios, por cuanto es justo, debe de castigar el pecado, mis amados hermanos. Pero por otro lado, Dios es misericordioso y su misericordia lo lleva a perdonar también. Ahora, escúchame bien. Dios, hermano, en su justicia, y como tú y yo habíamos pecado y lo habíamos ofendido, su justicia lo hacía que castigara nuestro pecado. Pero Dios miró nuestra miseria, Dios miró tu condición, Dios miró mi condición pecadora, caída, miserable, hermano. Y como Dios es misericordioso, por un lado Dios es justo, y Dios dijo, bueno, es que son rebeldes, me han dado la espalda, y la justicia de Dios dice, tengo que castigar eso. Dios dice, si no los castigo sería un Dios injusto. Pero por otro lado, la misericordia de Dios lo llevó a compadecerse de tu situación, de mi situación, de tu condición, de mi condición. Y la misericordia de Dios, nota bien, porque la misericordia de Dios tiene que ver con la compasión de Dios. Pero escucha bien lo que es la compasión de Dios. Compasión no es como cuando tú y yo vemos al pobrecito tirado, por ejemplo al que está en el vicio, y tú dices, ay, pobrecita alma, me da tristeza, me da lástima verlo así, mira una vida miserable. No, la compasión o la misericordia de Dios es
sentir el dolor del otro, pero lo llega a sentir de una manera tan personal que lo lleva a actuar para aliviar la miseria del otro, hermano. Esa es la misericordia de Dios, que nos miró a ti y a mí en nuestra miseria, y por un lado su justicia le decía: tienes que castigar la rebelión de la humanidad, pero su misericordia lo llevó a sentir nuestra miseria, nuestro dolor, de manera que él dijo: tengo que hacer algo para aliviar el mal de la humanidad. ¿Y qué hizo, hermano? En su misericordia nos dio a su Hijo Jesucristo, hermano, para, como es justo, castigar en Cristo tus pecados, mis pecados, para que de ahora en adelante Él pueda tener misericordia del que se arrepienta, mi amado hermano, y pueda perdonar, como dice aquí, la rebelión, la iniquidad y el pecado. De manera que ahora en Cristo Él puede ser justo porque ya castigó el pecado en Cristo, y misericordioso, hermano, con aquel que se acerca a Él y busca su perdón y busca su misericordia, hermano. De manera que no hay contradicción alguna. Te voy a mostrar una parábola para que entendamos un poco más. Acompáñame a Lucas capítulo 10 para que veamos, hermano, cómo Jesús enseñó esta parábola que ilustra nuestra condición y lo que Dios hizo por nosotros. Lucas capítulo 10 verso 30, hermanos. Es la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han leído esa parábola? Lucas 10, hermano, 30. Bendito es Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su misericordia, hermano? Él miró tu miseria, Él miró mi miseria, Él miró tu condición, Él miró mi condición, hermano, y Él sintió el dolor por nuestra condición y lo llevó a actuar para hacer algo en favor tuyo y mío, hermano. No lo merecíamos, pero esa es la misericordia de Dios. Lucas 10:30, mira lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, mira la parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Vaya poniendo atención, dice: los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo lo dejaron? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice, hermano? ¿Qué sucedió? Fue movido a misericordia. Y acercándose, mire lo que este samaritano hizo, hermano. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo, hermano? Y cuidó de él. Pero mira el verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó ¿de qué? De misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, hermanos. Escucha bien. Aquí Jesús está hablando del trato con el prójimo. Pero esta parábola, si la analizamos en el sentido espiritual, nos dice que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Los estudiosos dicen que este hombre era un judío. ¿Por qué? Porque los judíos viajaban de las diferentes ciudades a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo y ahí adoraban a Dios. Pero cuando este hombre venía de regreso de Jerusalén, dice que lo agarraron asaltadores y despojándole de todo lo que tenía lo golpearon, de manera que lo dejaron medio muerto, hermano. Imagínate la escena. No solamente le quitan sus posesiones, sino que lo golpean, que la Biblia dice que quedó medio muerto, hermano. Quiero que en tu mente, por favor, mira, al menos cuando yo leo me gusta como irme trasladando, como si viera yo la imagen. Imagínate un hombre tirado
ensangrentado, golpeado, porque para que diga que estaba medio muerto, no era que le dieron una cachetada, hermano, en realidad estaba muy mal herido. Y dice Jesús que pasando por ahí un sacerdote lo vio y pasó de largo. Después pasó un levita y viéndolo tirado medio muerto, pasó de largo. Pero dice Jesús que cuando pasó un samaritano, lo vio y dice, y fue movido a misericordia. Déjame explico algo breve, que ya lo he enseñado. Judíos y samaritanos no se llevaban, eran enemigos, hermano. Los judíos y los samaritanos tenían una enemistad por siglos, hermano. Había un desprecio mutuo, hermano, entre judíos y samaritanos. Por eso es que se recuerda cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. ¿Te recuerdas la respuesta de la mujer? ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí de beber siendo mujer samaritana? ¿Por qué? Porque un judío por nada de este mundo bebía, hermano, en un mismo vaso donde hubiese bebido un samaritano, ¿verdad? Porque a ellos les daba pues asco. Además, los judíos, ellos llamaban perros a los samaritanos, hermano, en una expresión de desprecio, de menosprecio. Ellos los llamaban perros a los samaritanos. Es más, si tú te acuerdas, en una ocasión cuando el pueblo judío quiso ofender a Jesús, le dijeron, ¿acaso no creemos nosotros que tú estás endemoniado y que eres un samaritano? Fíjate bien, ellos tratan de insultar a Jesús llamándole samaritano. Nota el desprecio que había. Pero fíjate lo que dice Jesús, que el samaritano miró a un judío ahí tirado, medio muerto, y dice, y fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que ese samaritano, hermano, sintió el dolor del que estaba golpeado, del que estaba moribundo, del que estaba en una condición crítica, miserable, a punto de morir. El samaritano sintió el dolor del otro, pero nota algo, Jesús no dice que el samaritano lo vio y se sintió mal y dijo, pobrecito, ¿cómo está ahí moribundo, verdad? No, Jesús dice que acercándose, vendó sus heridas, lo comenzó a curar, lo miró ahí moribundo, y el samaritano sabía que era su enemigo, con el que tenía enemistad, pero él en su misericordia se identifica con el dolor, la miseria, la condición del otro, y comienza a vendar sus heridas. Lo monta en su cabalgadura, hermano, y se lo lleva a un mesón, o sea, a un lugar donde se hospedaban las personas. Pero fíjate bien, el samaritano no nomás dijo, pues yo ya hice lo que pude, ahí que lo cuiden. No, él dice que le dijo al encargado de ahí, me voy, cuídale. Si algo gastare de más, cuando yo regrese, yo te lo pago. Entonces, nota bien, esta parábola, en el sentido espiritual, eso fue exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo, mis amados hermanos. Así como a este judío, algunos asalteadores lo despojaron y lo dejaron medio muerto. El pecado, hermano, nos había dado muerte espiritual. El pecado nos había dañado y nos había dejado en una condición moribunda, hermano. Pero Dios, a pesar de que éramos sus enemigos por nuestro pecado, se compadeció, tuvo misericordia. Y Él actuó como actuó el samaritano. Él vendó nuestras heridas de nuestra alma, hermano. Él perdonó nuestros pecados. Él se encargó, hermano, de traer alivio a tu vida espiritual y a mi vida espiritual. Escucha bien, el samaritano no tenía ninguna obligación de hacer eso por ese judío, mas sin embargo lo hizo porque la misericordia lo llevó a hacerlo. Dios no tenía ninguna obligación de aliviar nuestra miseria, mas sin embargo en su misericordia hizo algo para aliviar tu miseria y mi miseria, mis amados hermanos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Vamos a la Biblia, hermano, a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Para que entendamos que en nuestra condición pecadora, en nuestra miseria,
Si había algo que merecíamos era el castigo, pero Dios en su misericordia nos salvó, nos perdonó y nos dio vida eterna, hermano. Efesios 2, 1 al 5, ¿estamos ahí, hermanos? Nota bien, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos, hermano? Muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como aquel al que golpearon, ¿verdad? Dice que estaba medio muerto. Bueno, aquel, la parábola dice que estaba medio muerto. Tú y yo estábamos completamente muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados. Pero mira lo que continúa diciendo el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros íbamos con la corriente del mundo, hermano, íbamos así. El que operaba en nosotros era Satanás, era el enemigo de Dios. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos, hermano? Hijos de ira. O sea que, ¿qué era lo que merecíamos por naturaleza, hermanos? Dígalo usted, ¿qué merecíamos? La ira, la muerte. Por eso dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, merecíamos la ira. Y dice, lo mismo que los demás. Pero note el verso 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué, hermano? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios, hermano? Por gracia sois salvos. ¿Cuántos dan gracias a ese Dios que es rico en misericordia, hermano, y que por su gran amor con que nos amó, estando muertos, hermano, en nuestros pecados, dice que ahora nos dio vida, mis amados hermanos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello, hermano? Nota lo que Pablo está diciendo. Ustedes estaban muertos y eran hijos de desobediencia, y por naturaleza eran hijos de ira. O sea, Pablo está diciendo, miren, le está diciendo a la iglesia de Éfeso, miren, ustedes, tanto yo, dice Pablo, todos merecíamos la ira de Dios. Pero en el verso 4 Pablo hace un contraste y dice, pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, dice, Dios tendría que habernos castigado, pero su misericordia lo llevó a darnos vida, hermano, a aliviar nuestra condición, a aliviar, hermano, nuestra miseria, mis amados hermanos. Y por eso ahora vivimos, porque Dios fue misericordioso con nosotros. Ahora, quiero que me acompañes, por favor, hermano, a Joel capítulo 2, verso 13, porque cuando yo leo estos pasajes, yo puedo mirar cómo es el carácter de Dios, cómo es Dios, hermano. Busca, por favor, en tu Biblia Joel capítulo 2, verso 13, y cuando usted lo encuentre, por favor, dígame amén. Bueno, cuando usted lo encuentre, dígame amén, hermano. Joel capítulo 2, verso 13. Ahora, Dios, por cuanto es justo, debe de castigar el pecado, ¿sí o no? Si Dios no castigara el pecado, habría un puro relajo. Todos haríamos lo que nos plazca, lo que nos dé la gana, hermano. Pero nota algo acerca de Dios, que nos dice este versículo, hermano, acerca de Dios. Joel 2:13 dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque ¿cómo es Dios, hermano? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en ¿qué? Y que se ¿qué dice, hermano? Se duele del castigo, hermanos. Esto me habla acerca del carácter de Dios, hermano.
Porque esto nos está diciendo que Dios es misericordioso, que Dios es lento para la ira, hermano. Pero fíjate lo que Joel está diciendo. Joel dice: Dios muchas veces, porque no nos queremos convertir, dice Joel, Dios tiene que castigarnos. Pero Joel dice: en realidad Jehová Dios se duele del castigo, hermano. O sea, Dios, porque es justo, castiga al pecador, pero nota algo de Dios: Dios se duele cuando le toca castigar. Ponte a pensar en eso. Dios no se deleita cuando castiga al ser humano pecador. No es algo en lo que Dios se deleita, hermano. Dios, cuando mira al pecador, su justicia lo lleva a que castigue, porque es justo, hermano. Pero nota algo: yo me puedo dar cuenta que cuando Dios castiga, Dios se duele en su ser, hermano. O sea, a Dios le duele. Un ejemplo: si un día tú desobedeces, si un día tú desobedecieras y Dios te tuviese que castigar, Dios lo va a hacer. Pero a Dios le duele cuando castiga a un hijo de Él. Dios se duele, hermano. ¿Y sabes de qué me doy cuenta? Yo he analizado algo ahora que Dios me ha permitido tener mis hijos. Dios nos ha dado un gran privilegio de ser padres, porque en esa relación de padres podemos llegar a entender un poco cómo Dios es con nosotros, hermano. Porque fíjate bien, a veces a mí me toca castigar o disciplinar a mi niña Eileen, y lo tengo que hacer, hermano. Pero me duele, hermano. Muchas veces cuando la he castigado, me ha dolido en mi ser castigarla, pero por un lado digo, aunque me duela, no la puedo dejar así. Digo, tengo que disciplinarla, tengo que castigarla, pero en mi interior me duele, hermano. A veces me tengo que aguantar las lágrimas, o siento aquí un nudo mientras la castigo, o le doy un castigo, siento aquí un nudo porque me duele, porque es mi hija. Bueno, imagínate a Dios, hermano, cuando Dios castiga, pero hay algo en su ser que dice: me duele, pero lo tengo que hacer. Eso nos habla de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, hermano, que tiene que castigar, hermano, porque es que no pudiera nomás decir: bueno, es que soy misericordioso, pues te voy a dejar así. Dios dice: no, te tengo que castigar, pero en realidad me duele. Pero fíjate que por otro lado, a la hora de castigar, Dios se duele. Pero nota lo que te voy a mostrar en este versículo: a la hora de Dios tener misericordia, Dios se deleita. Acompáñame a Miqueas, hermano, capítulo 7. Dale hacia adelante. Miqueas capítulo 7, verso 18. Por un lado, cuando Dios castiga, Dios se duele, pero lo tiene que hacer, pero le duele hacerlo. Pero por otro lado, cuando Dios hace misericordia, la Biblia dice en estos pasajes que Dios se deleita. Dios tiene placer en tener misericordia. Miqueas capítulo 7, hermano, verso 18. Cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7, verso 18. Comienza este pasaje con una pregunta. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona qué? ¿Y qué hace, hermano? ¿Cuántos dan gracias a Dios de que Dios olvida, hermano? Porque ¿cuál es la frase típica del ser humano? Perdono, pero ¿no qué dice? Yo doy gracias a Dios que Dios no es como nosotros, de verdad, de verdad. Yo cuando leo todas estas cosas le digo: Dios, gracias por ser Dios. Dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Mira lo que dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué, hermanos? Nota el contraste: se duele del castigo, pero se deleita en hacer misericordia. Dios siente placer, satisfacción cuando tiene misericordia de ti, hermano. O sea, Dios lo hace con gusto, con alegría. Cuando castiga, lo hace con dolor. Pero cuando tiene misericordia, no creas que dice: ay, tengo que tener misericordia de este necio, de este rebelde. No, Él se deleita, hermano, en tener misericordia de ti, hermano. Es algo en lo que Él haya placer, deleite, satisfacción. Dice: porque se deleita en misericordia. Dice el verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira lo que continúa diciendo: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Qué cosa, hermano, va a echar en lo profundo del mar?
¡Wow! Escuché a una predicadora en una ocasión, ella mencionaba este pasaje y decía: Dios tomó tus pecados todos y los arrojó a lo profundo de la mar. Ahora esto lo añadió ella, porque no dice ahí en el texto, dice: y por fuera puso un letrero en la mar donde decía: prohibido pescar. O sea, lo que quedó ahí adentro enterrado, prohibido sacarlo para afuera. Porque cuando tú pescas, lo que está adentro tú lo levantas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios hace. Dios tomó tus pecados, mis pecados, y los arrojó a lo profundo de la mar. El problema es que nosotros, tú y yo, somos los que vamos y los pescamos y los sacamos de ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por algún pecado y ya Dios nos perdonó, y tú y yo a veces somos los que nosotros mismos lo recordamos del mismo pecado? ¿Sí o no? Y a veces nosotros mismos decimos: ¿y será que sí me perdonó esto? Y ya Dios nos perdonó porque le pedimos perdón, hermano. Pero nota, aquí dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Por un lado se duele del castigo y por otro lado se deleita en hacer misericordia. Pero te quiero enseñar un pasaje más en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, hermano. Cuando yo leo estas escrituras, hermano, estos pasajes, primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 8, hermano. Cuando tú estés ahí, dime amén. David pecó y Dios le dio 3 opciones de castigo. Dios le dijo: te voy a dar tres opciones de diferentes tipos de castigo, que tengo que castigarte por tu pecado, David, y quiero que tú escojas cuál de estos 3 castigos tú quieres. Dios le dijo esto a David. Primer libro de Crónicas 21:8, hermano. ¿Estamos ahí? Dice así: entonces dijo David a Dios. Primer libro de Crónicas 21:8. Dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti. Mira las opciones que Dios le dio, hermano. Escoge para ti, en el verso 12: o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días, ¿qué cosa, hermano? La espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Ahora, póngase usted en los zapatos de David. Usted pecó y le dice: Señor, perdóname, he hecho locamente, perdona mi pecado. Y Dios le dice: bueno, como soy justo, tengo que castigarte, David, no puedo nomás así, ¿verdad? Dios le da esas 3 opciones a usted. ¿Cuál toma usted? 3 años de hambre. Usted, imagínese, usted es el rey de una nación y Dios le dice: te doy 3 años en que toda la nación sufra hambre. Segunda opción: o que por 3 meses tus enemigos te derroten, o sea, que salgas a la guerra y te venzan, te maten a muchos en la guerra. Y Dios le dice: tercera opción: o 3 días en que la espada de Jehová, en otras palabras, Dios dice, en que yo del castigo a ti, David, y a la nación. ¿Qué escoges? Pregunta: ¿qué hubiese escogido usted? 3 años de hambre. Usted es el rey, y la decisión que usted tome, pues no solo le iba a afectar a David, sino a toda la nación. ¿Qué escoge usted? 3 años de hambre, 3 meses de guerra y que lo venzan, o sea que cuando usted vaya a la guerra le maten a muchos soldados, o 3 días de que sea Jehová el que traiga el castigo. ¿Qué escogería usted si estuviese en los zapatos de David? ¿Qué escogería usted? Lo que hizo David. O bueno, nuestro hermano Abraham dice lo que hace David. Ok, y ahorita vamos a mirar qué hizo David. ¿Alguien más? ¿Qué escogería usted si usted está en los zapatos de David? Nota que el profeta le dice: dime, David, porque yo tengo que llevarle una respuesta al que me envió. Hermana Marisol. Que Jehová sea el que dé el castigo. Que Jehová sea el que dé el castigo. ¿Qué más? Si usted hubiese sido David, ¿qué hubiese escogido usted? Que Jehová. Ahora, fíjate lo que hizo David. ¿Sabes por qué? Porque David conocía al Dios de la
misericordia. Nota la respuesta, hermano, del verso 13. ¿Estamos ahí? En el verso 13. Sigamos leyendo. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Claro, imagínate la situación. Dice: estoy en grande angustia. Dice: ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias, ¿qué, hermano? Son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres, hermano. No, dice David, no. Señor, sé tú el que me castigue, dice, porque sé que porque eres justo me vas a castigar. Pero David dice: pero sé que también eres un Dios que sabe tener misericordia y compadecerse cuando nos mires ahí sufriendo. David fue sabio, y David dijo: yo sé que cuando Dios nos esté castigando y nos mire sufriendo, va a tener misericordia. Pero David dijo: que no caiga yo en las manos del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no tiene misericordia. El hombre te hace pagar cada una de las que le hiciste, y a veces hasta más. ¿Por qué cree que están estos dichos entre los seres humanos? Dice: me las vas a pagar toditas. ¿Ha oído usted esas palabras? ¿O las ha dicho? ¿Sí o no? Cuando uno dice: me las vas a pagar toditas, esa de toditas está diciendo: no va a quedar algo de lo que tú me hiciste que no me quede sin pagarte. ¿Sí o no? Por eso uno: me las vas a pagar toditas. Porque el hombre no sabe, no tiene misericordia, hermano. Pero David dijo: que seas tú, Señor. Y en el contexto, cuando tú sigues leyendo, dice que Dios envía a su ángel y comienza a destruir, hermano, y matar. Fueron muertos muchos. Pero cuando estaba aquella destrucción, Dios envía a su ángel, y el ángel empieza a destruir, empieza a causar mortandad. Y dice que cuando estaba destruyendo, Dios le dice al ángel: detente, no más. Ahora, vuelvo a repetir, pudiésemos decir: pero ¿por qué Dios es así? Es que Él es justo, hermano. Si Dios no lo hiciera, Dios fuera un inmoral. Pero nota cómo le está dando un castigo justo que amerita el pecado de David. Pero Dios en su misericordia le dice al ángel que está destruyendo: detente, ya no más. Y cesó la mortandad, hermano. Por eso me gusta un versículo cuando tú, o los que han leído el libro del profeta Habacuc, cuando Dios le dice a Habacuc: voy a castigar a mi pueblo con los babilonios porque son muy rebeldes mi pueblo. Habacuc hace una oración y le dice a Dios así: en la ira, acuérdate de la misericordia. Yo le he hecho así esa oración a Dios, porque a veces cuando le he fallado y sé que el castigo de Dios tiene que caer, pero le he dicho: Señor, en tu ira, acuérdate de la misericordia. Porque si Dios no se acordara de la misericordia, en la ira nos destruyera. Por eso dice allá en Lamentaciones, escucha bien, hermano. Por eso, y no me canso de decirlo, hermano, yo no entiendo los que predican o las personas que quieren venir a exigir cosas a Dios, que porque tú tienes el derecho de exigir, y yo leo la Biblia y yo digo: bueno, no la han leído. Te explico por qué. Cuando tengas una oportunidad, lee todo el libro de Levítico, lee el libro de Deuteronomio. Y a mí me ha pasado cuando voy leyendo Levítico, las leyes de Dios, y veo que en todas las leyes que Dios dio, Dios decía: el que hiciere tal cosa, muera. Y yo he leído algunas leyes que cuando llego a esa ley, ese pasaje me habla, porque algo me dice: tú hiciste eso ya en el pasado. Y yo digo, medito y digo: yo tendría que estar ya muerto. Si algo merecía yo de parte de Dios, es que Dios me matara. Porque digo, cuando yo leo Levítico, yo digo: yo he hecho esto, y sigo leyendo, también he hecho esto, y sigo leyendo otra página, entonces yo digo: no, pues yo creo que yo ya a rato estuviera muerto. Entonces, cuando yo entiendo eso, por eso logro entender de decir: estoy vivo por la misericordia de Dios, hermano. Tú estás vivo por la misericordia de Dios, mi amado. No, te lo aseguro que más de alguna de las leyes de la palabra de Dios, más de alguna, te aseguro que tú las has quebrantado. Te lo aseguro. Y merecías morir.
En otras palabras, el hecho de que estemos viviendo y respirando es la misericordia de Dios. Por eso en Lamentaciones Jeremías dijo: por tu misericordia no hemos sido consumidos, hermano, porque nuevas son cada mañana, hermano, las misericordias de Dios. Quizás tú el día de hoy hiciste algo que si Dios obrara como obraba la ley te hubiese matado, pero hoy amaneciste con vida por su misericordia, hermano. Porque la misericordia de Dios te prolonga la vida, mis amados hermanos. Es lo que dijo Jeremías en Lamentaciones: por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso le digo, yo no entiendo a las personas que dicen: no, pues yo le exijo a Dios. ¿Qué le va a exigir? Le exijo mis derechos a Dios. ¿Qué derechos? Si algo merecíamos es la muerte, hermano. Y te lo tengo que recalcar para que entonces valores y agradezcas la misericordia de Dios. Que cada día que te levantes y des tu primer respiro estando despierto, digas: gracias, Dios, porque estoy vivo por tu misericordia. Que reconozcas eso, hermano. Pero aquí vamos a ir ahora terminando. Ahora escucha bien. Dios es un Dios que tiene misericordia, y Dios es un Dios que le pide a sus hijos que sean misericordiosos. Dice Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, hermano. Te digo algo: uno de los grandes problemas que tuvieron los líderes religiosos en la época de Jesús era que guardaban, o según ellos guardaban, toda la ley. Escucha bien. El otro día estudiaba un poco acerca de la religión judía en los tiempos de Jesús. Y en lo que estudiaba, hermano, decía que los fariseos habían inventado aproximadamente 600 leyes que tenían que cumplir, hermano, al pie de la letra. 600 leyes, hermano. Y según ellos todas las cumplían, como lavarse las manos hasta por acá, muchas veces antes de comer y tanta cosa, hermano. Pero ¿sabes de qué se habían olvidado? De la misericordia. Hay una porción en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes dan el diezmo de la menta, del comino, de las hierbitas, de todo lo que ustedes agarran. Dios les dijo: ustedes diezman todo eso. Pero Jesús les dijo: pero se olvidan de lo más importante de la ley, que es hacer misericordia, hermano. Entonces Dios nos llama a que seamos misericordiosos. Pero acompáñame por favor a Lucas 18, hermano. Ahora, Dios es misericordioso, pero ¿quiénes son los que son objetos de esa misericordia? ¿O cómo recibimos la misericordia de Dios? Lucas 18, hermano, acompáñame ahí. En el versículo, hermano, 9 en adelante, una parábola muy conocida, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuántos la han leído? Nota cómo Dios tiene misericordia de aquel que le pide misericordia, hermano. Lucas 18, 9 dice así: a unos que confiaban en ¿quién? Como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Y el otro publicano, o sea, un vil pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Nota que dice oraba consigo mismo, no dice oraba con Dios, dice oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero mira el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, Dios, ten misericordia de mí. Verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Nota bien? Ahora yo les pregunto, imagínate esta imagen, trasládate hasta ese momento donde Jesús está enseñando. Fíjate esta imagen. Jesús dice que fueron dos hombres, uno fariseo. Imagínate al fariseo, hermano, imagínatelo así con su ropona, su barbota hasta acá por el ombligo, ¿verdad? Imagínatelo entrar al templo, inmaculado el fariseo, ¿verdad? Y imagínate el publicano también. Dice que el fariseo, puesto en pie, hermano, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy ni como acá mis ojos, que está acá el publicano este, Señor. Mira, yo, Señor, tú sabes que yo diezmo, Señor, yo ayuno varias veces, Señor. Pero imagínate la otra imagen. El publicano dice que se quedó allá a lo lejos, no quería ni siquiera acercarse. Y dice que no quería ni siquiera elevar su mirada al cielo, y él le decía: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, él le dice: ten misericordia. El publicano dice: reconozco que merezco conforme a tu justicia ser castigado, pero te pido por favor que me ayudes. Te pido que en mi miseria, en mi condición pecadora, hagas algo, Señor, porque yo no tengo fuerzas, porque yo soy débil, porque yo soy imperfecto. Jesús dice, ahora yo les pregunto, si usted hubiera visto a un fariseo orando y a un publicano orando en el templo, ¿quién de los dos usted hubiese pensado que Dios lo escuchó? ¿Al fariseo o al publicano? ¿A quién hubiera dicho usted? Ah, ese sí Dios lo escuchó. Oyendo la oración al publicano. ¿Al publicano? De no verla, pueden decir que guardaba la ley. Ahora, yo le aseguro que si la gente hubiera visto esa imagen de oír a un fariseo orar y a un publicano, le aseguro que toda la gente hubiera dicho: Dios escuchó al fariseo. Es que ahí se exaltaba mucho el fariseo. Ahora sí, pero recuerde que eso es lo que aparentaba y era lo que la gente exteriormente veía. Entonces la gente decía: no, sí es cierto, a mí me consta que ese ora, que ese ayuna, ese diezma, a mí me consta que ese no roba, no es adúltero. Entonces la gente hubiera dicho: Dios escuchó al fariseo, se lo aseguro. Y al publicano le aseguro que la gente hubiera dicho: ese pobrecito anda perdiendo su tiempo, está, mira, orando y es un tremendo ladrón. Se lo aseguro, hermano. Pero para impacto, hermano, de los que escuchaban a Jesús, Jesús dice: les aseguro que Dios al que justificó fue al publicano, porque el publicano pidió misericordia. Escucha bien, después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 20 generales del ejército nazi estaban a punto de ser condenados. Esto es algo de la vida real, no es un invento. Escucha bien, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Adolfo Hitler asesinó a millones de personas, entre ellos judíos, y los mató de las maneras más horripilantes, aproximadamente 20 generales nazis del ejército alemán estaban a punto de ser condenados a muerte, hermano. Y les dijeron: les vamos a conceder dos cosas. Número uno, algún abogado para que los defienda, y número dos, a alguien, a un líder religioso para que ore por sus almas. Bueno, entre unos 4 y 5 que eran de los nazis, que eran católicos, pidieron sacerdotes, ¿verdad? Para que fueran y lo que fuera, y echarles agua bendita, lo que fuera. Unos 13 hermanos de ellos pidieron que fuera un pastor cristiano a orar por ellos antes de su muerte. Cuando el pastor cristiano de esa ciudad donde los iban a condenar fueron a hablar con él, le dijeron: necesitamos que usted vaya porque tenemos ahí a unos generales de los nazis que vamos a condenar por los crímenes que cometieron. Este pastor se negó al principio porque los nazis le habían matado a sus hijos, y él dijo: por nada de este mundo voy a ir a orar yo por esas almas, por el dolor que él sentía de que esas personas eran los causantes de haberle matado a sus hijos. Pero él, hermano, Dios le habló y Dios le dijo: yo tuve misericordia de ti, no has de tener tú misericordia del prójimo. Y él fue, hermano, y él cuenta, este es un testimonio que está escrito, hermano. Él cuenta cómo les habló del amor y de la misericordia de Dios a gente mala. Y dice que él miró cómo estos hombres cayeron de rodillas con su predicación, llorando, con un lamento y con un dolor. Y así como el publicano, ellos le decían: Dios, ten misericordia de nosotros. Yo les aseguro que esos hombres
que le dijeron con sinceridad a Dios, ten misericordia, a pesar de sus crímenes, Dios los perdonó y tuvo misericordia. Solamente 2 de ellos no pidieron a nadie. Una pequeñita, una hija de uno de esos 2, que su esposa era cristiana, un día antes de que lo condenaran, la pequeñita fue y le dijo, papá, por favor, acepta a Jesús y pídele perdón. Le dijo, porque un día te quiero ver en el cielo. El hombre en su orgullo le dijo, de ninguna manera pediré perdón. Tú quédate con tu creencia, le dijo a su propia hija, y murió sin haber pedido misericordia. Entonces, aunque Dios es misericordioso, pero el que no pide misericordia no la recibe. Pero aquel que pide misericordia, hermano, aquel que le dice, Señor, yo reconozco que yo merezco ser castigado, Señor, yo reconozco que muchas veces tú tendrías que haberme matado ya desde hace años, pero aquel que le dice, Señor, te ruego misericordia. Dios tiene misericordia, hermano. Dios te prolonga la vida por su misericordia. La vida que tienes la tienes por su misericordia. Los hijos que tienes los tienes por su misericordia. El perdón que alcanzamos lo tenemos por su misericordia. La salvación que nos dio nos la dio por su misericordia. La vida eterna que nos espera la obtenemos por su misericordia, hermano. Y cuando tú entiendes esto, entonces cada día tienes un motivo para levantarte y decir, gracias Dios, porque todo lo que me has dado, de ello no merecía nada, pero tu misericordia me lo ha dado, hermano. Cuando tú entiendes eso, entonces cada día te levantas así. Ves a tus hijos y dices, Dios, gracias por tu misericordia los tengo. Dios, gracias porque estoy vivo por tu misericordia. Dios, gracias porque me voy a ir contigo a pasar toda la eternidad contigo por tu misericordia. Pónganse de pie, hermano. Por eso hay un salmo, no recuerdo el capítulo, pero los que son lectores, hay un salmo donde en todo el salmo el pueblo de Israel dice, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Todo el salmo habla de eso, hermano. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermano. Bien dijo el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Cuando yo leo ese verso en el Salmo, yo digo, es verdad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el salmista dijo, tu misericordia es mejor que la vida? Porque la vida a veces te maltrata, ¿sí o no? La vida a veces te da golpes duros, pero la misericordia siempre le hará bien a tu alma. Siempre, hermano. La vida no siempre te da bien, a veces que te da golpes duros, pero la misericordia de Dios siempre será para el bien de tu alma. Siempre, hermano, la misericordia de Dios. Amén. Ahí donde estás, recuérdate, aquellos que son objetos de la misericordia de Dios son los que la piden.